Apreciados hermanos, muy buenos días. Feliz amanecer en esta mañana de lunes. Aquí estamos de regreso, después de unos días de pausa por temas netamente familiares. No pude estar en este espacio de conexión con Dios. Tuve que viajar a raíz de la muerte de mi padre y no tenía allí cobertura de internet donde estaba. Pero bueno, aquí estamos regresando, estamos retomando este espacio donde el propósito es uno solo: estudiar la palabra de Dios y dejar que Él nos hable por medio de ella justamente. Bienvenidos, esto es Conexión con Dios y hoy repasaremos el capítulo 2 del libro de Éxodo. Lo habíamos iniciado ya hace algunos días y ahora estamos aquí para retomarlo. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Te pido, Señor, que bendigas el estudio de hoy y que puedas hablar a nuestros corazones. Danos tu bendición, te lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy estamos iniciando con un nuevo personaje. Hoy viene a, para nosotros un nuevo personaje con el que nos vamos a quedar por muchísimos días. Muchos días vamos a estar hablando de este hombre y me refiero a Moisés, porque fue uno de los que más escribió. Vamos a tener que ir por lo menos por 3, 4 libros más en relación eh, con este espacio de conexión con Dios, ya que fue él quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Pero ¿cómo llega a la historia Moisés? De la siguiente manera, capítulo 2 y versículo 1. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Recordemos que en el capítulo 1 vimos, en el momento que lo estudiamos, que a causa de que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, la orden del rey o del faraón fue: maten a todos los varones, no dejen con vida a ninguno de los varones. Así que en esta ocasión, esta familia, al ver a su hijo que nace y dice que era de hermoso parecer, lo escondió 3 meses. Sin embargo, pues el niño empezó a crecer y ya era casi que difícil eh, tenerlo escondido. Dice, pero no pudiendo esconderlo más, ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón, al lavarse, descendió a lavarse al río, dice el versículo 5. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta de entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando y, llena de compasión por él, exclamó: Este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ve, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: Llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Este es el origen de Moisés. Esta es la historia que nos muestra cómo Moisés llegó a la existencia en medio de un panorama cruel donde los niños eran arrancados de los brazos de sus madres, tirados al río. Allí morían ahogados o devorados por los cocodrilos. Pues providencialmente Dios preserva la vida de este niñito, lo pues hace o coordina todo para que la hija del faraón halle gracia eh, en él, o mejor, que él halle gracia a los ojos de la hija del faraón y lo adopte. Era un bebecito
Al colocarlo en esa cesta, la familia estaba jugándose una lotería, como decimos nosotros coloquialmente, porque sencillamente podía coger río abajo hasta que el niño muriese de hambre o hasta que fuese eh, la canasta se hundiese, pasara algo, pudiera ser descubierto por los soldados egipcios y darle muerte. Bueno, cualquier cosa hubiese podido pasar con Moisés, solamente 3 mesecitos. Pero su familia se la jugó, lo pone en la cesta. Pues no hay más evidencia bíblica de otras familias que hayan hecho esto. Tal vez Dios puso en la mente de sus padres el hacer esto, porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan y Dios estaba dirigiendo todo. Cuando Dios dirige todo, suceden cosas sorprendentes y admirables. Pero bueno, aquí eh, la hija del faraón que fue a bañarse al río, fue con sus sirvientas, miran esa canasta, les llama la atención, la mandan a traer. En ese tiempo no había el miedo que existe hoy día, ¿no? Que si vemos una maleta abandonada, entonces son explosivos, y vemos todo lo que vemos abandonado, lo vemos con mucho temor. Para entonces no había ese problema. Así que miraron una cesta que iba por el río y dijeron, oh, mira, traigámosla a ver qué es. La traen, la abren y encuentran un niño allí que estaba llorando. Y dice el texto que aquella chica, aquella joven se conmovió de mirar al niño y dice, este es un niño de los hebreos, con toda seguridad. Había allí una jovencita que era la hermana de María, de Moisés, perdón, hermana de Moisés, que de inmediato sale corriendo. Tal vez la habían puesto allí para que cuidara a su bebé, para que estuviese pendiente, para que hiciera algo. Y sale corriendo de inmediato y le dice, bueno, háganme un favor. eh, Ve y consigue. Bueno, la verdad es que el texto dice que ella primero le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza para que críe tu bebé? Y ella dice, sí, por favor, hágame el favor y va y traiga una nodriza de entre las egipcias para que cuide a mi bebé. Lo que aquella mujer no sabía era que María, esa jovencita que estaba ahí, estaba cumpliendo un papel y era vigilar a su hermanito. Y de inmediato sale corriendo a avisarle a su madre y a decirle, mamá, por favor, venga rápido porque la hija del faraón cogió al niñito y quiere que tú lo críes. Pues qué más bendición para aquella dama que criara su propio hijo y que ahora estaba siendo librado de la muerte. Así que de esa manera, Moisés llega a ser educado por sus propios padres sin temor a morir, ahora adoptado como hijo de la hija del faraón. Su destino sería el palacio. Las universidades de Egipto le esperarían la mejor educación, lo mejor de lo mejor. Y dice el texto que cuando creció, le fue entregado a la hija del faraón, la cual lo llamó Moisés, que significa salvado de las aguas. Esta es la historia del origen de Moisés. Parece una historia sacada del, no sé, de una novela, pero es una historia real. Esto no son mitos. Muchas personas creen que las historias de la Biblia son mitos. Son historias reales y quedan aquí justamente para que sean creídas a través de la fe. Y para que nosotros entendamos que cuando Dios se propone hacer algo y cuando Dios tiene un plan con alguien, puede hacer cosas increíbles y asombrosas. Y es que Dios tenía un plan para con Moisés. Dios tenía un plan claro con Moisés. Moisés tal vez no lo entendió muy bien. No obstante, su madre, la madre de Moisés, se había dedicado a formarlo en todos los principios hebreos. Le fue claro y le dijo, mira, tú vas a ir al palacio, pero quiero que tú sepas que tú eres descendiente de los hebreos, que tú eres hebreo, que tú no eres egipcio. Y además yo quiero que tú sepas que nosotros tenemos estos mandamientos, que tenemos estos lineamientos, que tenemos esta visión, que tenemos a este Dios, etcétera. Lo educó y lo formó muy, pero muy bien.
Pasaron muchos años. Aquí la Biblia guarda silencio de muchas cosas. Vamos a dar un gran salto. Ha pasado mucho tiempo. No sé con exactitud cuántos años aproximadamente pudieron haber pasado, pero estamos hablando de cerca de 40 años. 40 años, ¿por qué decimos que 40 años? Aunque nos vamos a adelantar un poquito aquí a la estadística, porque la Biblia dice que Moisés pasó sus primeros 40 años en Egipto, luego fue 40 años al desierto y luego 40 años lidiando con el pueblo de Israel y murió de 120 años. Así que a partir del versículo 11 podemos decir que aproximadamente han pasado 40 años, por eso digo hay un silencio bastante grande. Pero vamos al versículo 11, dice el texto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que nadie había allí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aquí está el detalle para por qué digo que 40 años habían pasado. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que lo maltrataba, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto se ha descubierto. Y cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. No sé cuánto tiempo pasó entre el momento que el mismo hebreo recrimina a Moisés y le dice, vas a matarme a mí también como mataste al egipcio, y el momento cuando el faraón se entera, no sé si pasaron horas, si pasaron días, semanas, meses, no lo sé, pero lo cierto es que por lo que nos muestra el pasaje, Moisés, perdón, puede estar alrededor de los 40 años. A esa edad sale de Egipto huyendo, se va porque Faraón lo quiere matar y se va camino al desierto para poner a salvo su vida. Y es aquí donde entonces inicia la historia de travesía de Moisés y bueno, tantas cosas que vamos a encontrar en todo este recorrido hablando de Moisés hasta que lleguemos al último capítulo de Deuteronomio. Quizás este año no sea suficiente y no alcancemos a llegar allí. Moisés fue a la tierra de Madián, dice el texto. Al llegar allí se sentó a un pozo, frente a un pozo. Los pastores venían en la tarde a brevar sus rebaños antes de llevar las ovejas a sus corrales. Y había allí un rebaño que era pastoreado por mujeres. Y resulta que aquellas mujeres, que eran 7, dice el texto que fueron a sacar agua, pero los otros pastores no las dejaron, riñeron con ellas, no las dejaron, las quisieron expulsar para abrevar primeramente ellos y de últimas quedaban aquellas pobres mujeres. Pero en aquella ocasión Moisés estaba allí, se levanta, defiende a las mujeres, les saca agua, hace que abreven sus ovejas y regresaron a casa. El versículo 18 dice, cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, que es el mismo Jetro, es eh, quien va a llegar a convertirse en suegro de Moisés, les preguntó, perdón, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Un varón egipcio nos libró de manos de los pastores, también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas, respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma. Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y éste dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Bueno, aquí han pasado pues varios años, ¿no? De historia de Moisés.
Y en todos estos años, o todos estos años se resumen en estos pocos versículos. Un Moisés que inicia en un pueblo oprimido, perseguido, cuyos hijos deberían morir, los varones, pero que sus padres ingeniosamente lo colocan en una cesta, lo ponen en el río, luego es libertado por la hija del faraón, educado por su propia madre, pago por la casa real, llevado ahora al palacio, que un día sale para mirar a sus hermanos, quiso mediar entre ellos. Moisés no había entendido que era el libertador no a su manera, ni en su tiempo, y él quiso adelantarse un poco a los planes de Dios, pero salieron mal las cosas, porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, siempre las cosas saldrán mal. Y por causa de eso tuvo que huir de Egipto, irse al desierto, pero es en el desierto donde logra contactarse con Jetro, con sus hijas, allí consigue a su esposa, allí le nace su hijo, pues bueno, Dios tenía dirigido todo. Hermanos queridos, como siempre lo he dicho, cuando Dios tiene un plan, no hay nada ni nadie que pueda detener los planes de Dios. Y Dios se había propuesto levantar a Moisés como libertador. Y a pesar de que Moisés maniobró equivocadamente, Dios enderezó la senda. Y lo vamos a ver justamente el día de mañana también. Cuando Dios tiene un plan, vuelvo a decirlo, no hay nada que lo pueda detener. Cuando Dios tiene un plan, más vale someternos a lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer y cuando Él lo quiere hacer. Siempre que nosotros nos anticipemos, busquemos nuestros métodos, hagamos nuestras formas, nos va a salir mal. Por eso es mejor hacer las cosas como Dios nos pide. Claro, no estoy seguro si Moisés tenía claro eso. Quizás Moisés, y lo puedo decir, Moisés estaba tal vez intentando hacerlo mejor de acuerdo a lo que él lo entendía. Pero Dios tenía un plan distinto, diferente, porque los planes de Dios son mejores que los del hombre. Esta es la historia o el inicio de la historia de Moisés. Una historia llena de la providencia divina, de la misericordia de Dios, de ver cómo Dios tiene todo bajo control, aun cuando quiera salírsele de las manos eh, por nuestras decisiones humanas. Bienvenidos a la historia de Moisés, un hombre del que aprenderemos muchos. Muchísimo hay que aprenderle a él. El hombre más manso sobre la tierra. Un hombre que tiene paciencia, que tiene mucho que aportarnos. Así inicia esta historia, mostrando a un Dios quien por providencia actúa siempre en favor de sus hijos y cuyos planes nadie los puede detener. Permitamos que Dios nos hable por medio de la vida de Moisés. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y al iniciar la historia de Moisés, háblanos por medio de ella para que nosotros podamos aprender lecciones de vida para nosotros y para nuestras familias. Y Señor, ayúdanos a entender que no hay nada ni nadie que pueda detener tus propósitos y que muchas cosas tú las haces providencialmente para cumplir tus planes en nuestras vidas. Danos tu bendición en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis apreciados. Mil bendiciones. Nos escuchamos mañana si Dios nos permite la vida.